hablaremos acerca del tratamiento de las crisis convulsivas. Definimos una crisis convulsiva como una manifestación clínica que es resultado de una descarga anormal y excesiva de un grupo de neuronas. La manifestación clínica consiste en un fenómeno normal, súbito y transitorio, el cual puede incluir alteraciones de la conciencia, alteraciones motrices, sensoriales, autonómicas o psíquicas, las que son percibidas por el paciente o un observador. A su vez, la epilepsia es una enfermedad grave del sistema nervioso central que les predispone a los pacientes a convulsiones repetidas. Las convulsiones son la consecuencia de estados transitorios de hipersincronía eléctrica cerebral debido a un desbalance entre las redes neuronales excitatorias e inhibidoras. La incidencia de la epilepsia en la infancia es de 70 por cada 100.000 niños y es la mayor incidencia de todos los grupos etarios. También existen convulsiones subclínicas, las cuales son o presentan manifestaciones electroencefalográficas, pero que no presentan sintomatología visible. Las diferentes crisis o convulsiones pueden mostrar diferentes síntomas, como mirada fija, rigidez corporal, sacudidas de las extremidades, alteraciones en la respiración, incontinencia de esfínteres, caídas súbitas, periodos breves de falta de respuesta a estímulos, confusión, somnolencia, irritabilidad, parpadeos o somnolencia. En este cuadro podremos observar las distintas causas de las convulsiones según la edad de los pacientes. En los pacientes recién nacidos o en los primeros 3 meses de vida predomina la causa hipóxico-isquémica y así como las causas metabólicas, pero la mayoría son por causa hipóxico-isquémica. Pero en los pacientes mayores de 3 meses hasta los 5 años lo que predomina son las convulsiones febriles. En pacientes mayores de 5 años las que predominan son las de causa idiopática. Como dije en la diapositiva anterior, las convulsiones febriles predominan entre los 3 meses y los 5 años de edad. Este es un evento que está asociado a fiebre pero que no tiene evidencia de infección intracraneal o no tiene una causa definida de la convulsión. Definimos fiebre como una temperatura mayor a 37,8, ¿sí? Y mayoritariamente la fiebre se da dentro de las 24 horas de ocurrida la convulsión. Puede precederla, producirse durante la convulsión o ser posterior a la misma, pero en la grandísima mayoría de los casos, entre las 24 horas de la convulsión se evidencia fiebre. Las convulsiones febriles las podemos dividir en convulsiones febriles simples y complejas. Las convulsiones febriles simples son las que tienen una duración menor a 15 minutos, las que no repiten un episodio dentro del mismo cuadro febril, que son autolimitadas y que son tónicas o tónico-clónicas y que presentan un examen posictal normal. Mientras que las convulsiones febriles complejas son las que la duración obviamente excede los 15 minutos, que van a repetirse dentro del mismo episodio febril una o más veces, que tienen características focales o que son de comienzo unilateral que pueden o no generalizarse, o pueden presentar movimientos mioclónicos, atonía o desviación de la mirada hacia un lado. Existen factores de riesgo para predecir la recidiva de la convulsión febril, que son la edad menor a los 15 meses, las convulsiones febriles en familiares de primer grado, las epilepsias en familiares de primer grado, una primera episodio de convulsión febril compleja o los pacientes que asisten a guardería. En base a la cantidad de factores de riesgo que presentan los pacientes, podemos ver que entre 3 y 5 factores de riesgo hay un riesgo de recidiva del 80 al 100%. Cuando presentan 2 factores de riesgo del 50, 1 al 25, y en pacientes que no presentan estos factores de riesgo, la posibilidad de recidiva es cercana al 12%. Además, la población general tiene alrededor de un 0,5% de riesgo de padecer epilepsia, que esto se eleva del 1 al 2% en los casos de convulsiones febriles previas. Es importante recordar que la mayoría de las convulsiones febriles serán simples, serán cortas y se van a autolimitar, ¿sí? En el tratamiento debemos proteger adecuadamente la vía aérea, colocar oxígeno y administrar de inicio una benzodiazepina. Después, transcurridas más diapositivas de la clase, iremos viendo paso a paso el tratamiento del estatus convulsivo y las convulsiones febriles. Los criterios de internación para los pacientes que han presentado convulsiones febriles son que tengan un letargo más allá del periodo posictal normal, un paciente que obviamente esté inestable clínicamente, pacientes que presenten convulsiones febriles complejas, cuando no puede descartarse la presencia de meningitis, cuando no haya una causa aparente de la fiebre y haya que buscarle foco, o cuando los padres no los veamos seguros y requieran mayor información para poder manejar al paciente. El estatus epiléptico se define clásicamente con una convulsión de una duración mayor a 30 minutos. Pero existe una definición operativa en el cual que toda convulsión mayor a 5 minutos debe ser tratada
como un estatus epiléptico. Y existen convulsiones las cuales deben ser tratadas de inmediato, como las que ocurren en pacientes posparo cardiorrespiratorio, en posoperatorio neurocirugía, en pacientes posoperatorio de cirugía cardiovascular, en pacientes con hipertensión intracraniana o con hipertermia maligna o que tengan falla múltiple de órganos. En este caso no debemos esperar los 5 minutos para empezar a actuar y tratar la convulsión. Alrededor del 20% de los niños con epilepsia sufren al menos un episodio de estatus convulsivo. La edad media de presentación del estatus convulsivo es de los 5 años. En menores de 3 años, como dijimos, la principal causa de estatus convulsivo van a ser las convulsiones febriles. Y alrededor del 5% de niños con convulsiones febriles van a presentar un estatus, ¿sí? Entre los 4 y los 15 años van a predominar otras causas, ¿sí?, diferentes a las convulsiones febriles, ¿sí?, pero debemos saber que el 84% más o menos de los estatus convulsivos se producen en los menores de 5 años. La mortalidad es del 2 al 3% en los niños, claramente menor a la que se observa en adultos, pero cuando tenemos estatus epilépticos refractarios, o sea, de mayor de 30 minutos de duración o más de 60 minutos de duración, la mortalidad puede elevarse al 25%. En la fisiopatología del estatus convulsivo vamos a ver edema citotóxico, vasogénico, alteración de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Vamos a ver un aumento de los neuropéptidos proconvulsivos, vamos a ver disminución de los receptores GABAérgicos y disminución del mecanismo inhibidor. A su vez, sabemos que cuando el estatus convulsivo se va prolongando en el tiempo y la duración es mayor a 30 minutos, las benzodiazepinas van a perder parte de su efecto en el tratamiento, y sabemos también que los antagonistas NMDA, como por ejemplo la ketamina, pueden ser efectivos en un estatus epiléptico refractario por el mecanismo de acción. En esta diapositiva veremos todas las alteraciones que se producen cuando se pone en marcha el mecanismo de estatus convulsivo, ¿sí? La presencia de hiperpirexia, de hipotensión arterial, edema cerebral, hipoxia cerebral, todas las respuestas que se van a poner en marcha van a producir lesión y daño cerebral severo a medida que el estatus convulsivo progrese en duración. Pero independientemente de todos los mecanismos que se ponen en marcha, el resultado final de un estatus convulsivo prolongado que no resuelve es la muerte celular, porque hay un excesivo estímulo excitatorio neuronal, hay disfunción mitocondrial e inducción de la apoptosis programada. Es muy importante remarcar que a mayor duración del estatus hay menor posibilidad de cese espontáneo, va a ser más difícil de controlar y por lo tanto va a haber mayor morbilidad y mayor mortalidad. Entre las complicaciones del estatus epiléptico, sin llegar a la muerte obviamente, que es el estadio final y como dijimos se da en un porcentaje bajo por suerte de los pacientes pediátricos, las complicaciones que vamos a observar son la hipertermia, la hipoglucemia, la hiponatremia, la hipercalemia, la acidosis metabólica o acidosis respiratoria, la presencia de arritmias, rhabdomiólisis, la posibilidad de generarse una neumonía aspirativa, por la rhabdomiólisis puede generarse una insuficiencia renal aguda, puede haber edema pulmonar neurogénico y puede haber lesiones óseas como fractura de dislocación del húmero, fracturas costales, avulsiones o aplastamientos vertebrales. Como dijimos al comienzo de la clase, al haber crisis convulsivas subclínicas también existen estatus epilépticos no convulsivos, en el cual el paciente no presenta clínica pero tiene patrón electroencefalográfico de estatus convulsivo. Este puede verse hasta en un 10% de los pacientes en coma y que está asociado a mayor mortalidad y mayor morbilidad que el estatus convulsivo. El tratamiento que debemos implementar en los pacientes con estatus convulsivo incluye mantener una adecuada función cardiorrespiratoria, obviamente finalizar la actividad epiléptica, tratar de prevenir las recurrencias y tratar de identificar y tratar la enfermedad subyacente. Entonces, los pasos a seguir serán, primero, la estabilización. Debemos saber el tiempo en el cual se inició, ¿sí? Y debemos tratar de ver cuál es la causa probable de estatus. Obviamente, la estrategia inicial es el ABC, ¿sí? Vía aérea, ventilación y circulación, y mantener los signos vitales normales. Debemos tratar de monitorear al paciente con electrocardiograma, colocar oxígeno, en el caso de que sea un estatus febril, tratar de dar antipiréticos, ¿sí? Obtener un acceso intravenoso, colocar saturómetro para poder monitorear la oxigenación del paciente, tomar muestras para el laboratorio
muy importante, medición de hemoglucotest, de ver la glucemia para ver si el paciente es hipoglucémico, debemos tratarla rápidamente. El tratamiento del estatus epiléptico seguirá unos pasos iniciales en los cuales utilizaremos como primeras drogas las benzodiazepinas. Contamos con diazepam, lorazepam o midazolam como benzodiazepinas aceptadas para el tratamiento del estatus convulsivo en la etapa inicial. En el caso de falla de la respuesta a estas medicaciones, pasaremos a las drogas de segunda línea, que son la difenilantoína, el fenobarbital, el valproico y el levetiracetam. Una vez que realizamos la estabilización del paciente, o sea, el ABC del paciente, colocamos oxígenos, la vía intravenosa, sacamos el laboratorio, iniciaremos el tratamiento del estatus con benzodiazepinas. ¿Por qué benzodiazepinas? Porque tiene una potente y rápida acción, ¿sí? Su mecanismo de acción es mejorar la transmisión GABAérgica, que dijimos que en el estatus estaba disminuida la expresión de receptores. Van a limitar las descargas sostenidas y repetidas neuronales, ¿sí? Y depende de cuál benzodiazepina usemos, tendrán diferente duración e inicio de acción, siendo en el diazepam una duración de acción más corta, de 15 a 30 minutos, y en el caso del lorazepam más prolongada. Como dijimos anteriormente, las benzodiazepinas que utilizamos en el tratamiento del estatus son el lorazepam, el midazolam o el diazepam. Estas pueden ser administradas de forma endovenosa como de otras vías no endovenosas, como ser la vía intramuscular, la vía intranasal, la vía sublingual o la vía intrarrectal. En el caso del lorazepam, la dosis es de 0,05 a 0,1 miligramos por kilo con un máximo de 4 miligramos. En el caso del midazolam es de 0,05 a 0,1 miligramos por kilo con un máximo de 10 miligramos. Y en el caso del diazepam de 0,2 a 0,5 miligramos por kilo con un máximo de 10 miligramos. Estas dosis son dosis que se utilizan por vía intravenosa. El diazepam es una droga que tiene una muy buena absorción por vía intrarrectal a una dosis de 0,5 miligramos por kilo, y que esta vía de administración ha demostrado ser muy efectiva y segura para el tratamiento del estatus cuando no contamos con una vía endovenosa. El midazolam, a su vez, puede ser utilizado por vía intranasal a 0,2 miligramos por kilo, y también es aceptado para utilización por vía intramuscular a igual dosis, 0,2 miligramos por kilo. Tanto por vía intranasal como por vía intramuscular ha demostrado tener igual o similar efecto que por vía intravenosa y ser seguro al igual que por vía intravenosa. Luego de administrar 2 dosis de benzodiazepinas, sea cual fuere la que hayamos utilizado, si el paciente continúa con la convulsión, no debemos dar una tercera dosis de benzodiazepinas porque aumentamos el riesgo de depresión respiratoria, sino que debemos pasar a las drogas de segunda línea. Entre estas encontramos a la difenilantoína, al fenobarbital, al ácido valproico y al levetiracetam. En el caso del fenobarbital, es una medicación que sirve para las crisis, como dijimos, refractarias a las benzodiazepinas, y también es útil para el mantenimiento. Es de elección en el estatus convulsivo febril antes que la difenilantoína, en el caso, como dije, el estatus convulsivo febril. Tarda más o menos 20 minutos en frenar la convulsión. Su administración debe ser lenta, ¿sí? Alrededor de 100 miligramos por minuto, y la dosis de carga que se utiliza es de 10 a 20, sobre todo 20 miligramos por kilo. Tiene efectos adversos como ser la depresión respiratoria, el compromiso de la conciencia, puede generar hipotensión y puede generar reacciones adversas en el sitio de infusión. Como dijimos, es recomendado después que las benzodiazepinas fallan o cuando la fenitoína falla, pero en el caso del estatus convulsivo febril puede utilizarse después de la benzodiazepina sin haber pasado previamente por la difenilantoína. La difenilantoína es también otra buena droga que se utiliza luego de que la convulsión no se dé ante la utilización de benzodiazepinas, ¿sí? Tiene como mecanismo de acción el bloqueo de los canales sodio dependientes y conduce a una disminución de la actividad eléctrica. Al igual que el fenobarbital, debe ser administrado de forma lenta, ¿sí? En una velocidad de infusión menor a 50 miligramos por minuto, ¿sí? Requiere, porque su efecto adverso más temido son las arritmias cardíacas, ¿sí? Monitoreo electrocardiográfico, y debe diluirse a una concentración máxima de 10 miligramos por mililitro con solución salina y no usarse dextrosa para su dilución.
Como dijimos, efectos adversos son la hipotensión en las arritmias cardíacas y reacciones en el sitio de infusión como flebitis y daño tisular. La dosis es de 15 a 20 miligramos por kilo. El ácido valproico es otra droga que puede utilizarse como segunda línea de tratamiento con benzodiazepinas o cuando no ha habido respuesta a la utilización de difenilalantoína o fenobarbital. Tiene un amplio espectro de acción, tiene muy buen perfil de seguridad, no tiene efectos sobre la presión sanguínea, sobre la frecuencia cardíaca o el ritmo cardíaco, produce mínima sensación de presión respiratoria, no requieren ajustes para el cambio bioral. La dosis de carga utilizada habitualmente es de 15 a 20 gramos por kilo, pero pueden utilizarse dosis mayores. Entonces, como ventajas tiene que tiene excelente perfil de seguridad, que grandes dosis pueden ser administradas rápidamente sin afectar el sistema cardiovascular, a diferencia de la fenilalantoína, que puede ser útil para el tratamiento de mantenimiento, que tiene un amplio espectro de actividad y es compatible con todas las soluciones intravenosas. Como desventaja, que no puede administrarse por intramuscular, que es limitado el uso en pacientes con falla hepática y es queratogénico. No se recomienda en pacientes pequeños o en pacientes que tengamos sospecha de enfermedad metabólica. El levetiracetam es una droga más nueva que tiene un excelente perfil de seguridad, no genera depresión respiratoria, no genera arritmias cardíacas. La dosis inicial puede ser muy variable, se han descrito dosis entre 10 a 70 miligramos por kilo pasadas en 15 minutos, pero podemos estandarizar una dosis como 20 a 30 miligramos por kilo en 15 minutos. Para su dilución puede usarse dextrosa o solución fisiológica, ¿sí? En lo estándar es en 100 mililitros de dextrosa o solución fisiológica, pero puede diluirse hasta una concentración máxima de 50 miligramos por mililitro. Lo bueno de esta medicación, como dije previamente, es que no produce alteraciones hemodinámicas ni efectos sedativos. Puede utilizarse luego de la falla de la benzodiazepinas o luego de la falla de las medicaciones de segunda línea como la difenil o el fenobarbital. En el caso del estatus epiléptico refractario que no haya respondido a benzodiazepinas y a las drogas de segunda línea, el tratamiento que generalmente se debe instituir incluye el goteo de benzodiazepinas. La benzodiazepina utilizada para el goteo continuo es el midazolam. Primero dando un bolo de 0,2 miligramos por kilo y luego continuando o iniciando 0,1 miligramo kilo hora y titulando la dosis cada 15 minutos según la respuesta, aumentándola hasta 1 a 2 miligramos kilo hora. Obviamente este tratamiento debe ser instituido en terapia intensiva y requiere un monitoreo o multimodal del paciente, requiere monitoreo por electroencefalograma tratando de tener como objetivo la supresión de las espigas en el electroencefalograma, ¿sí? Obviamente que además de iniciar el goteo con midazolam, el paciente debe recibir el mantenimiento de las drogas utilizadas previamente, sean fenitoína, fenobarbital, valproico o levetiracetam. Y la dosis del midazolam, una vez alcanzada la supresión de las espigas en el electroencefalograma, se mantendrá estable por 12 a 24 horas y luego se irá descendiendo, evaluando la tolerancia y la no remisión de las espigas en el electroencefalograma, obviamente. En esta diapositiva vemos el algoritmo para el manejo del estatus epiléptico. En los primeros 5 minutos del estatus en la fase inicial, como dijimos, estabilizamos al paciente, controlamos signos vitales, colocamos oxígeno, evaluamos la glucemia, colocamos acceso venoso y cuando colocamos acceso venoso evaluamos electrolitos, hemograma, screening toxicológico, dosaje de drogas anticonvulsivantes, función hepática, función renal, todo lo que podamos ver. Luego de pasar los 5 minutos empezamos con el tratamiento, ¿sí? ¿Qué utilizamos? Benzodiazepinas, como dijimos, lorazepam, midazolam o diazepam. Si tenemos vía venosa, utilizamos la vía intravenosa como vía de elección. En el caso de no contar con una vía venosa, utilizaremos lorazepam o midazolam o diazepam por las otras vías de administración que hemos descrito previamente. Luego de 20 minutos, si el paciente no ha respondido al tratamiento con benzodiazepinas y se han administrado 2 dosis de benzodiazepinas sin respuesta, pasamos a las drogas de segunda línea, fenobarbital, difenilalantoína, ácido valproico o levetiracetam. Y en el caso de que el paciente no haya respondido a esas dosis, a esas medicaciones de segunda línea y ya tenemos en un estatus de más de 60 minutos, comenzaríamos principalmente con goteo de midazolam. En el caso de alcanzar dosis máximas de midazolam, como dijimos,
1 a 2 miligramos kilo-hora sin supresión de las descargas, evaluaremos otros tratamientos como tiopental, propofol o ketamina, obviamente que no van a ser discutidos en este curso. Para ir finalizando, entonces, debemos saber que el pronóstico del estatus va a tener diferentes influencias. Va a estar influenciado por la edad del paciente, la etiología de la convulsión, la duración. Va a tener peor pronóstico en pacientes con lesiones o insultos graves intracraneanos. Puede haber secuelas permanentes hasta el 9% de los pacientes. Puede haber complicaciones como epilepsia, encefalopatía o déficit neurológicos focales. La mayor frecuencia del estatus se da, como dijimos, en menores de 1 año. Y dijimos que el 85% de los estatus es en menores de 5 años. Y que los febriles generalmente no se han relacionado con otras secuelas o con mayor mortalidad. Para concluir, debemos saber que el estatus epiléptico es una emergencia neurológica y que debemos actuar rápidamente. Como dijimos, a los 5 minutos de la convulsión debemos actuar y existen pacientes que por diferentes causas requieren una atención inmediata sin esperar ese tiempo. Un estatus significa que hay severa disfunción del sistema nervioso central. El manejo inicial incluye la estabilización de las funciones vitales y la investigación de la etiología. Un organizado tratamiento es el paradigma sexual que reducirá la morbilidad y la mortalidad asociada con el estatus, y que inadecuados tratamientos y las fallas en el reconocimiento, ¿sí?, del colapso cardiorrespiratorio son errores más comunes en tratamiento. Para concluir entonces, la estrategia de tratamiento para el estatus epiléptico debe incluir 4 metas. La primera, asegurar una adecuada función cardiorrespiratoria. La segunda, detener la actividad crítica. La tercera, prevenir la recurrencia de la crisis. Y la cuarta, identificar y, si es posible, tratar la etiología. El cumplimiento de estas 4 metas mejora el pronóstico del estatus en todos los niños.